Buenos días. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y si Cristo vive, nosotros también vivimos. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Disculpe la molestia. Hoy amanece un día distinto, con algo de sol. Esperemos que se mantenga por un buen tiempo. Bien, hoy tenemos la lección número 3 de la Escuela Dominical correspondiente al tomo 87. Esta lección habla de dos hombres muy importantes, uno para bien y otro para mal, o uno para mal y otro para bien. Esta lección es muy significativa porque vamos a aprender aquí en el día de hoy situaciones que ya conocemos, pero vamos a ahondar un poquito más en ello. El rey Acab, cuando uno escucha Acab, uno entiende que es que en el nombre hay algo negativo, algo en contra. No es como escuchar Celso. Sino que el nombre trae consigo una espiritualidad bastante fuerte. Este hombre jugó un papel muy importante en la historia de Israel, en el pueblo de Israel, aunque fue para mal. Pero Dios siempre es benevolente, bueno y misericordioso, como dice aquí la verdad práctica, ¿no? Que al final dice que la desobediencia al Señor también trae compasión, consecuencias inevitables para la vida humana. Dios utilizó al profeta Elías en esta parte del cumplimiento histórico de Israel con una intención bastante clara para enseñarnos a través de esta lectura del día de hoy varios elementos importantes que tenemos que tener nosotros como cristianos. Así como Israel fue muy desobediente, excesivamente desobediente a los principios del Señor, fue un pueblo rebelde, un pueblo terco, un pueblo que pasaba 70 años con un juez y este pueblo levantaba, pero pasaba 200 años haciendo cosas malvadas a propósito del Señor. Esa confabulación de fuerzas espirituales la vamos a ver hoy, o la vamos a ver entre Acab y Elías. Dos figuras sumamente importantes que nos van a mostrar la importancia de la integridad espiritual. La pongo en mayúsculas para que ustedes no se les olvide este tema. Para ver nuestra integridad espiritual y la resistencia ante la injusticia y la fe, en mayúsculas también, en medio de la adversidad. Son tres elementos que nosotros tenemos que conocer y aprender cada día más como cristianos en estos caminos, porque el cristiano que no tenga fe, un cristiano que no sea íntegro, a la izquierda, por poner un ejemplo. Entonces, tenemos que resistir la injusticia. A veces muchos de nosotros lo hacemos con distintas maneras y con distintas formas, pero en esta lección, y ustedes pueden ver en el libro de Primera de Reyes, a partir del capítulo 15, 16 hasta el 22, 23, cómo se mueve el poder del mal y cómo se mueve el poder de Dios, de una manera bastante especial. Tiempos difíciles, tiempos complejos, donde Elías es uno de los mayores, yo diría que el mayor profeta de Israel, se levantó como un guerrero de Dios a confrontar el mal que estaba establecido en ese tiempo por un rey malvado, un rey maligno, un rey que se hacía acompañar por una mujer que tiene un nombre espiritual que afecta mucho a la iglesia, como es Jezabel, ¿verdad? Y este hombre hizo lo malo ante los ojos de nuestro Señor. Nosotros somos llamados a hacer el bien, no a hacer el mal. Hombre que llega a los caminos de Dios, que conoce a Dios y comienza a hacer el mal, lamentablemente, si no corrige su camino, no se arrepiente, lamentablemente no va a terminar bien. Eduardo. Entonces,
Esta historia es bastante interesante porque nosotros entendemos que la figura de Acab es muy importante para nosotros, porque cada vez que hablamos de hablar, hablamos de mal. Hablamos de un hombre malo, un hombre perverso, un hombre que no siguió el ordenamiento de Dios, no se siguió con los principios espirituales establecidos por Dios, no le hizo caso a los profetas, mintió. Y todas esas características, esas consecuencias, muchos gobernantes y muchos cristianos también en la iglesia lo hacen. Muchos no son limpios completamente a nuestro solo el Señor. Muchos creen que el hermano Milton es buena persona, que es un hombre íntegro, pero eso no lo digo yo solamente de la boca. Yo no soy quien para juzgar y saber la vida del hermano Milton, pero el que lo conoce íntegramente es el Señor. Amén. Íntegramente. A todos los que se paran aquí pueden mostrar una cosa ante la congregación, pero el que lo conoce íntegramente es el Señor. Bajo ese mismo aspecto, acá indujo al pueblo de Israel a profundizar la idolatría. Uno de los mandamientos es: no te hagas imagen ni semejanza a todo lo que está creado arriba en los cielos y debajo de las aguas, y no te inclines a ella. Y ustedes saben quiénes se inclinan a esa imagen aquí, ¿verdad? Entonces, acá indujo al pueblo de Israel a hacerlo. Lo que Dios dijo que no lo hicieran, acá movió las piezas para que el pueblo de Israel cayera en idolatría. Acá, en vez de buscar una compañera fiel, una compañera cristiana, o de la tribu de Judá, puede ser la tribu de Leví, de cualquier tribu cristiana, buscó una mujer que su solo nombre nos impide, nos transmite respeto, porque el nombre es malvado. Él erró al casarse con Jezabel. Erró. No todo matrimonio es perfecto. ¿Okay? Este matrimonio no fue de Dios. Fue un matrimonio perverso donde se unió el mal con el mal. ¿Ok? Y esta princesa ha sido adorada adoraba a distintos dioses. Y esta Jezabel adoraba a dos dioses que tenían la cúspide de la adoración, y perdón la repetición, en aquel tiempo, a Baal y a Sera. Ella adoraba estos dos dioses. Estos dioses llevaron al pueblo de Israel a una idolatría profunda, que terminó en malas maneras cuando un hombre se levantó y fue utilizado por Dios, que fue Elías, y trata de romper con ese criterio de adoración que tiene un pueblo, el pueblo escogido del Señor, hacia dioses ajenos. No hay nada tan perverso en el hombre que adoremos dioses ajenos. Así mismo. Amén. No hay nada tan perverso como eso. Y no son dioses como nosotros creemos de otro tipo, sino también puede ser nuestros hijos, que adoremos el dinero, que adoremos los lujos, que adoremos los coches. Esos también son dioses. Entonces tenemos que estar claros y concisos en que nuestra adoración tiene que ser al único Dios. Amén. Que sí. Amén. ¿Qué dicen amén? Amén. Acá, en el transcurso de la vida de Israel, acá se vendió. Cuando digo se vendió, no es que se dio como persona al mejor postor, sino que vendió sus principios, vendió las enseñanzas que tuvo desde chico. O sea, lo vendió a dioses ajenos a través de una mujer que le inculcó esa adoración que ella tenía. Imagínense ustedes, eso implicó una entrega total y voluntaria a la maldad. A la maldad. Todos los que practican la idolatría practican la adoración a los demonios. Y quienes practican la adoración a los demonios necesariamente están en una maldad perversa, abandonando deliberadamente la rectitud. Estos caminos es para andar recto, hermanos. Si vamos hacia la izquierda o vamos hacia la derecha, el Señor tiene que acomodarnos. ¿Ok? Y lo digo con mucha sinceridad.
porque a veces nosotros no queremos oír consejos, pero el Señor tiene que levantar un hombre o una mujer de Dios, darle un mensaje a nosotros para nosotros recoger. ¿Okay? Y ese hecho se dejó él influenciar por los deseos y las prácticas impías que para el momento Israel estaba, digamos, objetaba por el mismo Señor, pero lamentablemente él cayó en esa práctica que necesariamente no podemos nosotros permitir como cristianos. La idolatría es tan fuerte, hermano, que a veces hace raíces en nuestro corazón y creemos que a veces no hace mella o no crea un efecto a través de nosotros. Fíjense una cosa, cuando yo conocí a Cristo, yo tenía en mi pecho una cadena de oro y una medalla de oro también, pero esa medalla de oro tenía una virgen, la figura de una virgen, y esa medalla me la regaló una hermana que partió con el Señor, y entonces yo tenía en esa imagen una idolatría completa, y yo decía, eso no me va a hacer nada, eso no, yo creo en Dios, eso para mí no me cuesta nada. Pero ¿qué pasó? El Señor quiere que usted y yo seamos íntegros ante Él. Amén. Nosotros podemos ir por el mundo con imágenes que el Señor aborrece. Entonces el Señor actuó por distintas maneras. Le habló una hermana, me habló por teléfono y dije, no eso no es nada, eso, chica, pero yo amo al Señor, tú lo sabes. Y ok, después me levantó a un varón de Dios y me dijo lo mismo. Ok, y también yo lo rechacé con mucha educación, pero después al tercer intento, el Señor me dio un sueño tremendo, que me mataban en mi camioneta por quitarme la cadena. ¿Entiendes? Entonces yo fui obediente a la tercera bala vencida, como dicen, ¿no? Me levanté, recuerdo que fue un día sábado, fui en la joyería, muy temprano, a las 9 de la mañana, y vendí la cadena por bastante tiempo. Entonces, hasta ahí quedó eso. Entonces, el Señor quiere de eso también de nosotros. Quiere que en nuestro corazón no haya idolatría. Acá lo tuvo, Jezabel lo tuvo, y quiso transmitirlo al pueblo de Israel. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que nosotros idolatramos. Nuestra única idolatría debe ser al Señor. Okay. Recuerda que estamos en una congregación y todo lo que sale de tu boca es escuchado por los hermanos. Okay. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. La reina perversa, Jezabel, fue una reina perversa. ¿Qué es perversión? Miren, es una cualidad que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente y disfruta de lo que hace. Disfruta de lo que hace. Jezabel tenía esa característica. Pobre acá. Cuando encuentra una mujer que te desvía del camino de Dios y te enseña a hacer lo malo ante los ojos del Señor y completamente disfruta de lo que hacía. Esta mujer acabó con muchos profetas, como ustedes lo saben. Ella empezó a perseguir a todos los profetas, los mataba a filo de espada, pero Elías fue prudente y se escondió. En 1 Reyes 18:4 usted va a encontrar que en la lectura dice que ella acabó con los profetas porque no quería permitir la adoración a Dios en el pueblo de Israel, sino a los dioses que ella mantenía en su corazón. Amenazó a Elías, el profeta del Señor. Elías no la confrontó en el momento, Elías huyó, se escondió hasta que escuchó la voz de Jehová y ordenó la muerte de Nabot, una persona que tenía una viña, digamos, un terrenito al lado del lugar de residencia de su esposo, acá, pero que acá quería ese terreno para hacerlo, para sembrar sus hortalizas, sus cosas. Pero la niña, viendo de que Nabot no quiso vender la heredad, porque era una heredad de sus padres, al rey Acab, imagínense, se negó al rey.
Cualquiera dice, no, es el rey que me la quiere comprar. ¿Cómo no? Yo te la vendo. Pero él mantuvo sus principios. Pero ella maquinó, ella planeó, cuando vio a su esposo tendido en la cama, triste, acongojado, que no quería comer. ¿Y qué te pasa? No, que acá no quiere vender de la parcelita esa de terreno para yo hacer lo mío. Ah, no te quieras, no te preocupes, come, levántate, come y bebe, que ya yo voy a resolver eso. Y ella cuadra y manifiesta un plan para acabar con la vida de Nabot, poniendo testigos falsos. Así mismo. Y cayeron al pobre Nabot a piedra y fallece. Cuando llega la noticia al rey Acab, este se contenta y entonces toma posesión de la heredad de Nabot. Ella practicó nada más y nada menos que la prostitución y la hechicería. Esto aparece en 2 de Reyes 9:22 para los que están tomando nota o quisieran tomar nota. Estos son dos elementos gravísimos en la espiritualidad, porque son demonios que vienen a poseer a la persona, y toda persona que esté practicando esta situación, lamentablemente hay una influencia, un traspaso espiritual entre los que están copulando, y lamentablemente esa generación sigue con el mismo demonio. Y la hechicería, invocando a dioses extraños, ajenos ante los ojos del Señor. Esta mujer, así como nació, también murió, pero murió de la forma más perversa y horrible posible. ¿Quién le profetizó muerte? Elías. Le dijo, tú vas a morir de una manera que no te va a agradar y tal y qué sé yo. Vas a caer de la ventana al piso, digamos así, de tal parte, y de ti van a comer los perros. Y la sangre que tú derramaste, también los perros se van a lamer la sangre y vas a comer tu carne. Y de esa mujer, que era fuerte, era agresiva, era una mujer de respeto en Israel, solamente quedó el cráneo, las manos y la planta de los pies. Una muerte horrorosa. Esa mujer, este espíritu, llega a muchas iglesias también a perturbar. Porque ese espíritu anda por ahí rodando. Tenemos que estar conscientes de que ese espíritu tenemos que reprenderlo en muchas personas, inclusive en muchas congregaciones podemos ver una persona muy amable, muy bella, muy hermosa, muy querida, pero por dentro está maquinando el mal. Por dentro va un espíritu maligno, que es el espíritu de Jezabel, que perturba a muchas, pero muchas congregaciones. Amén. Igual. Ante esta situación hay una intervención divina, como dice la palabra del Señor. Ante toda situación, nosotros creemos que vemos lo que estamos viendo y creemos que el Señor no está actuando. O mejor dicho, creemos que el Señor no está haciendo nada. Pero en la tranquilidad, a veces, que tú crees, bueno, pero Señor, tú no me haces nada, tú no haces nada correcto ante mí. Él está trabajando, está orando a favor de su pueblo. Amén. Y así lo hizo con Israel. ¿Ok? Entonces, recapitulando, acá es considerado el peor rey de Israel. Antes que él, también su padre era tremendo y transmitió a él esa malignidad. ¿Okay? La importancia de este mensaje es, entre una cosa, la transmisión que usted debe tener como padre, como madre, hacia sus hijos. Lo que usted transmita a sus hijos, eso lo van a recibir. Usted háblale de Dios, usted háblale del Evangelio y transmita las bendiciones de lo alto que hay también para su descendencia. Omid, el padre de acá, era tan malo que hacía lo peor ante toditos. Y como él no había nadie, pero acá se lo ganó. Se ganó a su padre y a todos los reyes anteriores de Israel que hicieron el mal ante el Señor. Y tenemos que estar conscientes de eso, porque la maldad no va a prevalecer. No, amén. Amén. La maldad no va a prevalecer. Por causa de distintas perversiones que hizo, el profeta Elías lo confrontó y le dio sentencia de que no llovería. A veces nosotros no sé qué término utilizar, pero a veces vemos el mal en distintas situaciones y cerramos la boca.
Tenemos que confrontar el mal con el bien. Si vemos una pelea y se están medio matando allí dos personas, actúe de una manera considerada por parte del Señor. Confronte el pecado. Usted tiene la autoridad de parte del Señor para hacerlo. Usted no tiene que llamar al pastor para que confronte el pastor el pecado. Usted lo puede hacer. Si usted es un hombre y una mujer de Dios, usted puede dar un buen consejo a tiempo. Ahora, si la persona establece y sigue con el pecado y usted le habló, entonces acudan los dos al pastor y él también recibirá el oportuno consejo. Pero usted tiene esa necesidad de establecer el bien sobre la tierra, porque el Señor está con ustedes. Esa confrontación que estableció Elías, que dijo que no llovería, que más adelante usted va a ver que fue por 3 años. Los que han visto fotos de Israel o que han ido a Israel se dan cuenta que Israel es un país árido. Imagínense 3 años sin lluvia. Por lo anterior vino hambre y precariedad en todo Israel. El pueblo de Israel estaba pasando hambre. ¿Ok? Pero él viendo todo eso, viendo todo lo que estaba aconteciendo en su pueblo, y no se arrepintió. Qué importante, hermanos, es arrepentirnos a Dios. Aleluya. Qué importante es arrepentirnos a Dios de lo que hacemos. Que creemos que estamos haciendo bien, pero estamos haciendo el mal con nuestra vida. El arrepentimiento es necesario para estar en la presencia del Señor. Que no se arrepiente no sube. Así es sencillo. Que quiera mantener su pecado, su manera de actuar, no sube. Va a encontrar las puertas cerradas. Ok, entonces es necesario el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento trae libertad. El arrepentimiento rompe cadenas en lo espiritual. El precio de la obediencia a Dios. Mire, hay muchas maneras de expresar esta obediencia al Señor. Pero la obediencia es el término más, yo diría, por todo lo que he leído de la Biblia, lo que me falta por leer, aún más, y escudriñar más, es que en la obediencia está la bendición. Amén. Aleluya. Muchos llegan a la iglesia con una idea de que van a conseguir casa, carro, mujer, hijo, riqueza, coche, vas a viajar a la luna, vas a viajar a tal y qué sé yo. Y eso no es así. Eso no es cierto. ¿Ok? La mayor bendición que tenemos nosotros es conocer al Señor. Amén. Porque muchos son los que se pierden, pocos los que son escogidos para ir al reino del Señor. Entonces, el principio, como coloco aquí, el principio de nuestra bendición es la obediencia al Señor. La obediencia al Señor. El que obedeció perfectamente al Señor fue Jesucristo. Ayer vi un video de un pastor de Irlanda que él decía, lo dio con muchos detalles en una entrevista, y tanta fue el detalle que este hombre dio de todo lo que pasó en ese momento, porque el hombre también es científico y lee mucho, que hizo llorar a la entrevistadora. Hizo llorar a la que estaba entrevistando en el medio. Y me pregunto, ¿qué hizo Jesús? Jesús cumplió con el mandato del Padre. Jesús fue obediente. La palabra dice fue obediente hasta la muerte de cruz. Él no se quejó en el transcurso. Mire, a él le descoyuntaron, por poner un ejemplo, uno de los hombros, no sé si el izquierdo o derecho, no recuerdo, pero se lo descoyuntaron. ¿Sabe qué es eso? Sacarlo de la órbita de aquí. Y eso produce un dolor tremendo, por poner una simple ejemplo. Los latigazos que le dan, que no eran látigos como los látigos que se le dan a los caballos, sino eran látigos con punta de hierro y de hueso fortificado, eso desgarraba los músculos. El hombre decía que tiene evidencias de que por el sudario que está por allá por parte de por Roma, por evidencia de que las garras de este látigo llegó a niveles tan profundos en el cuerpo de Jesús que prácticamente la parte del cuello aquí, la parte muscular, todo arrasó con eso. Y que muchas
muchas costillas de su espalda fueron vistas al público. O sea, estamos hablando de un sufrimiento atroz, ¿ok? Sin contar lo que pasó en la cruz, ¿ok? Y él, como dice él no se quejó. Él dijo: Señor, no puedo más, quítame de aquí, manda una legión de ángeles y acaba con esto. No, él fue obediente. Es la perfección de la obediencia al Señor Jesucristo. Entonces, tengamos ese principio en nuestra vida, hermanos, y porque la obediencia es una bendición. Usted quiere obtener cosas en el Señor, no pida carro, no pida esposa, no pida casa, no pida nada de eso. Pídale al Señor que le dé la oportunidad de hacer y glorificar su nombre predicando el Evangelio. Aleluya. ¿Entiendan? Porque de allí vienen desde luego todas las añadiduras posibles. Tanto los hombres como las mujeres de Dios necesitamos tener valor y fe. Los temerosos no entrarán al reino de los cielos. ¿Están claros, verdad? Los temerosos no entrarán, porque si los discípulos hubieran sido temerosos por lo que iba a suceder, el Evangelio no llegara hasta estos días. Si Jesús hubiera sido temeroso, no hubiese aceptado todo lo que aceptó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que estamos allá afuera. Y por fe, para enfrentar los resultados de la obediencia, tenemos que enfrentar a veces esos resultados. Que no te va bien, o que mira a tu compañero, a tu amigo cómo le va buenísimo, a ti te va mal. No caigas en ese juego. Hay veces que nosotros vemos de dónde salimos y vemos los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, qué sé yo, con una u otra cosa, con distintas herramientas, distintas cosas, gozándose, y tú te ves que estás aquí, viendo las cosas de Dios. Pero no te dejes dominar por las mentiras del diablo. Nosotros tenemos que enfrentar los resultados de esa obediencia. Si la falta de agua, la falta de alimento fue una de las consecuencias que tuvo que afrontar Elías. Él dijo que por 3 años no iba a llover. Al no llover no hay agua, al no llover no hay cultivo para que se produzca el alimento. Perseguido para completar por Jezabel. Fueron algunas de las consecuencias que este hombre enfrentó y afrontó en el camino. Muchos cristianos afrontan distintas cosas. Miren cómo los cristianos se esconden para predicar la palabra en China. Miren lo que hace Putin en Rusia con los cristianos. Miren qué hace el señor de Corea del Norte, Kim Jong-un. Nos deja que prediquen la palabra del Señor. Y si la predican, como vi un testimonio que impactó mi vida en una iglesia de Corea del Norte, cavan debajo de la tierra y en un hoyo debajo de la tierra, en una cueva, predican la palabra escondidita. Y usted está aquí gozándose con los hermanos en Cristo, escuchando la palabra del Señor, afrontando las consecuencias. Pero ellos saben que es afrontar o enfrentar lo que conlleva la obediencia con el Señor. Muchos están engañados. Yo conozco personas que me dicen: yo voy a montar una iglesia porque quiero tener plata, quiero tener dinero. Porque ven a otros pastores que han desviado su atención al Evangelio y se han desbocado en no hacer lo que dice el Señor, sino se han enfocado en hacer riqueza a costa de los miembros de la iglesia. ¿Okay? Pero lo bueno de estos caminos es que Dios hizo un día tras de otro y ellos van a ser también jugados. Y al Señor no se le pasa nada. El Señor bendice la obediencia. Tú fuiste obediente a mí, yo te bendigo. Tu hijo fue obediente, estudió, sacó el grado escolar, tú lo bendices. Si tu hijo te hace caso en cada consejo que tú le das, tú lo bendices. Así nos bendice el Señor, alimentado por cuervos, nada más y nada menos. ¿Quién iba a creerlo? Y agua de un arroyo. Mientras duró el agua del arroyo,
Mientras el agua fluyó, este hombre bebió y a diario era alimentado por cuervo. ¿Okay? Entonces, bajo ese concepto, inclusive, tanto fue el agua, la sequía que hubo en Israel, que Elías inclusive llegó a casa de una señora viuda y no tenía que comer, pero dio la palabra del Señor: prepárame una torta debajo de las brasas del carbón y dame de comer a mi primero. Ah, Señor, pero si tengo un poquito de harina y un poquitico de aceite y estoy con mi hijo recogiendo leña para hacerlo, para prepararlo y luego morir. Pero esta mujer le creyó a Dios. A Dios no, al hombre de Dios le creyó esta mujer. Y ahí está otro secreto para cada uno de nosotros: creerle fielmente al Señor. ¿Quién de ustedes se imaginaría estando con su hijo en una situación 3 años sin llover, sin trigo en los campos, sin posibilidad de que el olivar de oliva para hacer el aceite, sin trigo para hacer la harina, y entonces aparece un Señor que tú nunca has visto frente a tu casa y te dice: prepárame una torta a mí primero, sin importar tú y tu hijo, sin importar tú y tu hijo, sino a mí primero, porque lo ha dicho el Señor? Y ella escuchó la palabra del Señor, fue obediente. El tema que estamos hablando, fue obediente y así lo hizo. Pero ¿qué dice después la Escritura? Que la harina y el aceite no menguaron. Ella metía en la mano el botijo y sacaba harina, y sacaba harina, y sacaba harina, y vertía el botijo del aceite y salía aceite, salía aceite, salía aceite. Esa es la bendición de ser obediente. ¿Qué hubiese pasado con la vida de Sarepta si dice que no, estás loco? ¿Cómo te voy a hacer tortillo? Pues no la cena para mí ya, para mi hijo. Hubiera pasado, se le acaba la harina, se le acaba el aceite y muere. Yo tengo un testimonio que pasó algo parecido en Venezuela, en la ciudad de Maracay. Estaba una iglesia hacía cada 15 días los sábados, hacía grandes ollas de sopa, de hervido en distintas comunidades, y eso permitía predicar la palabra y llevaba mucha gente a Cristo. Y cuando le hablo de ollas, o sea, donde hacían los hervidos, le hablo de ollas grandes de esta magnitud. Y hacían 30 o 40 ollas de ese tipo, o sea, una cosa de envergadura. Lo hacían cada 15 días. El hombre que llevaba la carne, un hombre italiano, con un camión refrigerado, y el hombre llevaba aproximadamente 89 bolsas de costillas para hacer la sopa. Y entonces el hombre iba anotando, que es responsable de eso, iba anotando en un cuaderno lo que iba saliendo. Me pidieron 3, firma aquí. Me pidieron 5 bolsas, firma aquí. Y el hombre dijo 83 menos tanto, menos tanto, y van quedando tanto. Y llegó un momento que el hombre sabe que no hay más, porque metió la cabeza y veía que no había más, y llegan a buscar más costillas. Mira, necesitamos 10 bolsas de costillas. Pero el hombre dice: no. Y entonces abrimos la puerta, y cuando abrimos la puerta, el camión refrigerado tenía bolsas de costillas de mar. El hombre entró en crisis, porque me siento la presencia del Señor aquí. El hombre entró en crisis porque él sabía que no había visto, y las cuentas que él tenía ya estaban agotadas las costillas. Y el hombre empezó y llora y llora y llora y llora y llora. Tanto fue el lloro que el hombre no encontraba qué decir, que llamaron al pastor, el pastor Bertucci, me recuerdo, llamaron al pastor Bertucci para que ministrara al Señor. Y entonces fue que el Señor, el italiano, le comenta a Bertucci todo lo que está pasando. Y entonces el hombre recibió al Señor allí, le dio la gloria a Dios y se convirtió a Cristo. Entonces, la provisión es sobrenatural, hermano. No crea que eso pasó allá en Israel.
Puede pasar ahorita. Amén. Puede pasar ahorita. Entonces, hay que ser obediente a Dios y tener siempre presente que cuando Dios habla es por algo. Dios siempre cuida de sus hijos. Siempre. Tienen que quitarse de la mente todo principio que diga, si usted está pasando por un mal momento, no, Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no está conmigo. No, olvídese de eso. Dentro de usted está el Espíritu Santo, Dios mismo está con usted. Amén. Y tiene que estar consciente de que Él está y cuidará siempre de usted, hoy, mañana y siempre. No es que va a cuidar de usted solamente cuando viene a la iglesia, no. Hoy, mañana y siempre va a cuidar de usted. En ese sentido, el Señor nuestro Dios cuida de todo aquel que profesa su verdad. Ustedes prediquen la palabra del Señor, prediquen la verdad de Cristo, ¿verdad? Y cuidará de ustedes. Y usted lo puede ver en 1 Reyes 17:14. Bueno, habla de la promesa de la bendición y el momento, una foto un dibujo de la viuda de Sarepta preparándole a Elías esa última tortita. Entonces, la reflexión sobre este principio de que Dios siempre cuida de sus hijos es que la virtud de dar todo abre los cielos para dar todo. La viuda de Sarepta lo dio todo y eso abre la puerta para que tú lo recibas todo. ¿Cuántos testimonios usted no habrá escuchado de hermanos que pidiéndole al Señor una cosa ofrendan ante un hermano o una institución, una situación particular, y posteriormente el Señor viene y le da una mejor? ¿Por qué? Porque el Señor no le debe a nadie. El Señor no le debe a nadie. Usted da un vaso con agua a uno de sus siervos y el Señor se va a encargar de pagar. Cuando usted presta un dinero, porque usted no está para pedir prestado, sino para dar. Cuando usted da, ¿verdad? El que recibe, ese lo recibe el Señor, porque el Señor lo va a pagar. Entonces, en ese hecho, Eduardo, tenemos que estar conscientes que Dios siempre cuida de sus hijos. Otro, digamos, consecuencia de acá, de tener un corazón endurecido. Mire, ¿qué es un corazón endurecido? Vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera. Un corazón endurecido es un corazón predicado a la palabra del Señor. No acepta amor, no acepta consejos ajenos, sino es Él y más nada. Ese corazón predicado lo tienen muchos. Yo lo tenía. Hasta que sentí la presencia del Señor de una manera sobrenatural en un servicio, un viernes en la noche, tarde, y yo sentado en la silla escuchando al predicador de ese momento, yo creía que me iba a morir, porque mi corazón latía 500.084 kilómetros por hora. Y entonces el que estaba predicando me dijo: ¿sabes lo que está pasando en tu corazón? Esto, estoy cambiando tu corazón endurecido por un corazón de carne para mí. Mira, ese fue un día que a mí no se me olvida. Es tremendo sentir eso, que tú sentado tranquilamente, tu corazón está latiendo como si tú estuvieras corriendo. Por el Señor, el Espíritu Santo trabajando en ese corazón endurecido. Y acá lo tenía. Acá tenía un corazón endurecido que no permitía nada de eso. Entonces, la idolatría y la continuada desobediencia al rey de Israel provocó en parte de Dios una sequía que duró 3 años. Entonces, la falta de discernimiento espiritual. Miren, en la iglesia, muchos de nosotros no sabemos qué es discernimiento espiritual. Y eso es una cuestión muy, pero muy importante en los cristianos. ¿Qué es el discernimiento espiritual? Se lo leo. La facultad de comprender o saber algo como el carácter de personas y origen de manifestaciones espirituales por el poder del Espíritu. Porque todo el que habla en lengua no viene de parte de Dios. Por poner un ejemplo, no todo aquel que habla en lengua viene de parte del Señor. Hay lenguas satánicas y hay lenguas angelicales
que viene de parte del Señor. Y ese discernimiento tiene que tenerlo usted. Si no lo tiene, pídaselo al Señor. ¿Ok? Pídaselo al Señor para que pueda saber qué está pasando en un momento. Para que usted pueda saber si la predicación que sale del púlpito es la correcta. Si sabe lo que está viendo un hermano o una hermana, es de Dios lo que está pasando o lo que no está pasando. Ese discernimiento no lo tenía acá. Y muchos de nosotros no lo tenemos. Tenemos que pedirlo. Entonces, el otro elemento es la imposibilidad de arrepentirse. No quería. Era imposible para él arrepentirse. Porque estaba casado con una mujer malvada. Siendo acá el culpable de lo que sucedía en Israel, porque esta es la consecuencia. Acá de repente le echa la culpa, y nosotros le echamos la culpa a otra persona de nuestra vida, de lo que sucede con nosotros, pero a veces somos nosotros mismos. Y ese mismo hecho le pasó acá. Él era culpable de todo lo que sucedía en Israel, porque si hubiera cambiado de estar adorando a los Baales y a dioses de acera, Israel no hubiera estado en ese momento como estuvo, tan malo. Entonces, por ese hecho, además de tener el corazón endurecido, no había forma de regresar a su estado espiritual original. O sea, hay veces que ya se ha hecho todo lo posible de parte del Señor, llega un momento que no se puede más, entonces lamentablemente hay que pasar a otro nivel. No esperemos nosotros pasar a otro nivel con el Señor. Que el arrepentimiento de nosotros sea a tiempo, en el momento justo, para que nosotros podamos entender quién está hablando con nosotros. El otro término que encontramos en acá, como rey de Israel, es su sequía espiritual. ¿Cuántos han sentido seco alguna vez en su vida, espiritualmente? Muchos. Que usted dice, ¿qué me pasa? ¿Qué tengo? Ya no soy como antes. Ya no, el Señor no me habla como antes. Ya no estoy soñando y el Señor no me está hablando en sueño como antes. Ustedes recuerdan el primer amor, cuando ustedes conocieron al Señor, que el Señor empieza a trabajar con ustedes rápidamente y ustedes se sienten como si estuviesen en las nubes. Ese es el primer amor. Pero ahora está 5, 7, 10, 15 años después y ya no sienten ese primer amor. Se empieza como una sequedad. Ay, voy a la iglesia ¿por qué? Por costumbre. Pero yo no recibo nada de ahí. Estoy seco espiritualmente. La sequedad espiritual es peligrosa. Y tenemos que entender que el rey acá estaba seco espiritualmente. Porque estaba poseído, pues, en otras palabras. Estaba manipulado por una reina perversa. El pecado persiste y la falta de discernimiento es el preámbulo de la sequedad espiritual. Sufre el que está seco y su entorno. En 1 Reyes 1 dice que Dios no solamente él, sino todo el pueblo de Israel. Todo lo que estaba a su lado. Una persona espiritual, que tiene sequedad espiritual, está seco él y afecta a la esposa, a los hijos. No es la sequedad espiritual solamente él, sino a todo el grupo. Entonces, por ese hecho, tenemos que estar conscientes que cuando usted vea a un signo de sequedad espiritual, que las cosas no son como antes, métase con el Señor, haga ayuno. No ayuno para conseguir plata, no ayuno para conseguir hombre, no ayuno para conseguir mujer, no, ayuno para el Señor. Y dice, Señor, me está pasando esto, dime qué está pasando, ayúdame, porque siento que me estoy secando. ¿Ok? Y entonces eso es una cuestión con bastantes consecuencias. Eduardo, conclusión. Siempre, oíganlo bien, siempre, Dios va a tener misericordia de todos nosotros. Siempre, hasta el último minuto, hasta el último segundo, diría yo. ¿Ok? Si nos desviamos, nos exhorta a retomar sus caminos. Por ello debemos obedecer. Ok, vamos a repetir. Dios tiene misericordia de nosotros, siempre. Si nos desviamos, nos exhorta. ¿Qué hizo con acá? Le mandó un profeta. ¿Ok? No lo dejó solo. ¿Ok? Tuvo misericordia de él hasta el último momento. ¿Ok? Y ellos deben ser obedientes al Señor.
En segundo lugar, no podemos permitir que la ignorancia y la sequedad espiritual nos alcancen. No tenemos conocimiento, pídaselo al Señor. No tenemos sabiduría, pídaselo al Señor. Usted tiene sequedad espiritual, pídale al Señor que se la quite y que revuelva a fluir esa agua viva del conocimiento, de la palabra del Señor dentro de usted. Y en tercer lugar, necesitamos estar atentos al llamado del arrepentimiento en nuestras vidas. Esto es una cosa que hay que posteriormente hablar con el pastor para profundizar este tema, porque muchos no han entendido el significado verdadero del arrepentimiento. El arrepentimiento no es, ay sí, te perdono y ya. Ese es de la boca para afuera. El arrepentimiento tiene que ser sacar esa raíz que está en el corazón, sacarla, desprenderla y echarla afuera, y no volver a hacer el pecado. Un profundo arrepentimiento, hermanos, rompe la cadena de iniquidad que tiene el mundo espiritual sobre nosotros. Y cuando digo que rompe la cadena de iniquidad, es porque la rompe. ¿Ok? Es que la rompe. Muchos de nosotros tenemos parte de nuestra alma enlazada a una falta de arrepentimiento tremenda allá abajo, con cadenas, y a usted, hasta que usted no sea liberado y esas cadenas sean destruidas en el mundo espiritual, no va a cambiar, va a seguir con el mismo tema. Por eso que el arrepentimiento es genuino. ¿Qué decía el Señor cuando vino a predicar la palabra? ¿Qué decía Juan Bautista? Arrepentíos y convertidos. Porque no dijo alégrense y gócense, sino arrepiéntanse y conviértanse. Porque el arrepentimiento es una lanza que se clava en el espíritu de la persona. Una lanza que se clava, que no permite que la persona avance, que no permite que la persona tenga un buen conocimiento de la palabra, que se crea el Dios del universo, en otras palabras. Por el arrepentimiento hay que sacarlo de nuestra vida. Hay que sacarlo de nuestra vida. Es como la persona que fuma. No, eso no hace nada, eso es un cigarrito a la semana, después de la comida yo fumo, eso no hace nada. Eso no me hace nada. Yo como hay un cafecito y un cigarrito, y chévere. Y como veo que todo el mundo aquí en este bar lo hace, yo también lo hago. Pero ese es el lazo que tiene el enemigo contra ti para matar. Porque te puede dar cáncer desde el cielo a la boca, la lengua, hasta todo lo que está debajo. Okay, pero cuando tú conoces al Señor, entiendes eso y te arrepientes de lo que hiciste y no lo vuelves a hacer. No lo vuelves a hacer. Vendrá un momento que el diablo te manda a saeta y vuelve a agarrar. No estás solito, no te va a ver nadie. Pero usted tiene que stop, para. Ya yo salí de eso. ¿Ok? Entonces, hermanos, pongámonos sobre nuestros pies. Estas verdades espirituales son tremendas. Obediencia, ignorancia, sequedad espiritual, arrepentimiento. Lo hemos visto por encimita a través de Rebeca y Elías, confrontando el mal contra el bien, lo perverso y malvado contra lo espiritual, lo hermoso y la luz de Cristo. Así tenemos que ser nosotros dirigentes con lo que hacemos para Dios. Tenemos que ser conscientes que estos principios que están en la Biblia, usted los tiene a su disposición para poner en práctica en su casa, en su trabajo y en la iglesia. No puede haber iglesia desobediente, porque la obediencia viene de Dios y la desobediencia viene de ahí, del diablo. No puede haber una iglesia ignorante de los caminos del Señor y de lo que pasa, porque por falta de conocimiento perece mi pueblo. No puede haber una iglesia con sequedad espiritual, porque la sequedad espiritual seca las iglesias. No puede haber una iglesia sin arrepentirse, porque no van a subir ninguno para allá arriba, sino más bien van, como dicen por aquí, van a bajar para abajo. Ok, entonces sean conscientes de estos 4 principios que les transmito aquí en esta lección número 3 del tomo 78, que son
principios verdaderos que tenemos que multiplicar, tenemos que conocer y tenemos que poner en práctica en nuestra vida y en nuestra familia. Amén.